Después de pasar 12 años en el corredor de la muerte, Wanda Jean Allen fue ejecutada por inyección letal en Oklahoma. Pero para entender cómo terminó en el corredor de la muerte, tenemos que regresar al invierno de 1988, cuando una relación finalmente llegó a su punto de quiebre, justo frente a las puertas de una comisaría en un pequeño pueblo. Wanda Jean y Gloria Jean Leathers habían sido inseparables en otro tiempo. Se conocieron tras las rejas y, una vez liberadas, intentaron construir una vida juntas. Pero lo que empezó como compañía rápidamente se volvió tóxico. Para cuando vivían bajo el mismo techo, la relación ya se había tornado violenta. Y en una fría tarde de jueves, Gloria había tenido suficiente. Quería terminar, esta vez para siempre. Todo comenzó dentro de una tienda de comestibles. Las dos entraron juntas, pero la tensión ya se sentía en el aire. Gloria había recogido su cheque de asistencia social y Wanda Jean quería el dinero. Incluso lo exigía. Sus voces elevadas pronto se convirtieron en gritos y eventualmente alguien llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales, Gloria dejó de fingir. Le pidió a uno de ellos que la escoltara de regreso a la casa para recoger sus cosas e irse. Les dijo que se mudaba, que regresaría con su madre. Estaba harta de las peleas y harta de Wanda Jean. De vuelta en la casa, las cosas se mantuvieron civilizadas, al menos en apariencia. El oficial esperó mientras Gloria recogía sus pertenencias y hacía una llamada rápida a su madre para pedirle que la fuera a buscar. Ignoró las miradas que Wanda Jean le lanzaba desde el otro lado del cuarto. Ella simplemente se quedó ahí, observando, hasta que finalmente murmuró algo por lo bajo. «Si no puedo tenerte, nadie lo hará». Gloria no respondió, y unos minutos después, su madre llegó en el auto. Juntas, cargaron las últimas cosas, y parecía que Gloria finalmente era libre. Pero antes de regresar a casa, tomó una última decisión. No solo quería irse, quería dejar constancia. Así que dieron la vuelta en el coche y se dirigieron directamente a la estación de policía. Pero lo que no sabían era que Wanda Jean las seguía de cerca. Se había subido a su propio automóvil y las había seguido, en silencio y con cálculo, sin acercarse demasiado pero sin perderlas de vista. Cuando llegaron a la estación, Gloria abrió la puerta y bajó, caminando hacia la entrada principal. Pero solo logró dar unos pasos. Wanda Jean se detuvo detrás de ellas, bajó del auto y levantó un arma. No dudó y apretó el gatillo. Un disparo, directo al abdomen de Gloria. Ella cayó de inmediato sobre el concreto. Dentro del edificio, dos oficiales escucharon el disparo y corrieron hacia las puertas principales. Y lo que encontraron afuera fue puro caos. Gloria desangrándose en el suelo, su madre gritando por ayuda y Wanda Jean ya huyendo en su coche, con el arma aún en la mano. Pero Gloria aún no había muerto. Todavía respiraba, a duras penas, y logró decir quién había disparado. Su madre completó el resto. Todo había sucedido a plena luz del día, justo en las escaleras del departamento de policía. Durante los siguientes 4 días, Gloria estuvo entre la vida y la muerte. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el daño en su abdomen era simplemente demasiado grave. Mientras tanto, Wanda Jean había desaparecido. Durante 4 días, nadie pudo encontrarla, pero no se había esfumado para siempre. Finalmente llegó una pista anónima. Se estaba escondiendo a 70 millas de la ciudad de Oklahoma, y la policía actuó con rapidez. Cuando la arrestaron, encontraron el revólver calibre .38 escondido cerca, el mismo que había destrozado la vida de Gloria en una fracción de segundo. Y Wanda Jean fue acusada de disparar con intención de matar. Pero eso no duraría mucho. Solo 2 horas después del arresto, Gloria Jean Leathers murió. Y con eso, todo cambió. El tiroteo se convirtió en un homicidio. Y la historia detrás, el por qué, el quién, el cómo, no era tan simple como parecía. No cuando los investigadores retrocedieron y observaron la vida de Wanda Jean. Era la segunda de 8 hijos, criada en un complejo de viviendas públicas abarrotado en la ciudad de Oklahoma por una madre que bebía durante todos sus embarazos y que no podía mantener un trabajo. Y su padre se había marchado justo después de que naciera el último de sus hermanos.
Los cheques de asistencia social apenas alcanzaban para pagar la luz, pero casi todos los días, Wanda Jean se encargaba de alimentar al resto de la familia. Cuando no había suficiente para todos, robaba efectivo, comida y lo que fuera que pudiera cargar. Y no pasó mucho tiempo antes de que la policía aprendiera su nombre. Y eso no fue todo. A los 12 años, la atropelló un camión y quedó inconsciente. Y a los 14, la apuñalaron en la cabeza. Nadie le hizo pruebas para determinar qué tipo de daño a largo plazo habían causado esas heridas, pero nunca pareció pensar como los demás niños. La escuela fue una confusión, y antes de llegar al último año, abandonó. Un psicólogo la evaluó a los 15 años y encontró signos de discapacidad intelectual, con un coeficiente intelectual rondando los 69, y recomendó una evaluación neurológica completa. Pero eso nunca se hizo, y ella se perdió entre las grietas, como tantos otros. Después de abandonar la escuela, robó, y fue arrestada, más de una vez. Y para cuando tenía 21 años, ya tenía antecedentes, mal carácter y un arma. Su primera víctima fue alguien que conocía bien, Dedra Petus. Habían crecido juntas, vivieron como compañeras de cuarto, y en un momento fueron incluso más que amigas. Pero para el verano de 1981, algo en su vínculo había cambiado. El 29 de junio, Wanda Jean le dijo a la policía que había disparado en defensa propia, que el novio de Dedra había sacado un arma, y ella respondió con otra. Dijo que estaba a 30 pies de distancia cuando disparó, y que Dedra simplemente había estado en el lugar equivocado. Pero la autopsia contó una historia diferente. Tenía moretones en el rostro, y las marcas de pólvora en su piel indicaban que el disparo fue a quemarropa, demasiado cerca. Los investigadores creían que había sido golpeada con la culata del arma antes de recibir el disparo, no atrapada en un fuego cruzado, sino atacada directamente. Aún así, los fiscales le ofrecieron un trato, una oportunidad para salir y rehacer su vida, declararse culpable de homicidio involuntario, cumplir 4 años y quedar libre. Wanda Jean aceptó, y en menos de 2 años estaba fuera de nuevo, pero nada en su vida mejoró. Tras las rejas, había conocido a Gloria, una mujer con mal temperamento y un pasado igual de sangriento. Conectaron al instante, pero cuando Wanda Jean salió en 1982, se distanciaron. Sin embargo, para 1986, cuando Gloria también fue liberada, volvieron a encontrarse, comenzaron a salir e incluso se mudaron juntas en 1988. Pero cualquier chispa que las había unido rápidamente se convirtió en fricción. Gloria tenía sus propios demonios. Cumplió condena por apuñalar a una mujer hasta matarla y acumuló múltiples arrestos por agresión. Su relación era una montaña rusa, llena de amor, rabia y miedo. La policía fue llamada a la casa una y otra vez, por peleas a gritos, amenazas y a veces algo peor. Pero a pesar de todo, Wanda Jean se quedó, y Gloria también, hasta la noche en que todo se rompió. Después del tiroteo, Wanda Jean fue fichada y procesada. Su abogado de oficio nunca había manejado un caso de pena de muerte, ni una sola vez, y cuando se enteró de que el Estado planeaba buscar la ejecución, le suplicó al juez ayuda. Un segundo abogado, un defensor público, cualquier persona con experiencia real. Pero el juez dijo que no, y no solo le negaron la petición, también le prohibieron retirarse del caso. No hubo ayuda, ni expertos, y recibió solo $800 para preparar una defensa, lo único que su familia pudo conseguir. El resultado, en muchos sentidos, quedó sellado desde ese momento. Wanda Jean no llegaba a este juicio con un historial limpio. Todavía estaba en libertad condicional por haber matado a Dedra Petus años antes, y eso probablemente pesó mucho en su contra. Sobre el papel, ya no era una mujer asustada actuando en un momento de impulso. Era una reincidente con un pasado violento, y eso bastó para cambiar por completo el tono del caso. Si este hubiera sido su primer arresto, si la muerte de Dedra no la hubiera seguido hasta esa sala, quizás la historia habría sido diferente. Tal vez el tribunal la habría visto como una mujer desesperada o emocional, pero Dedra estaba muerta, y ahora Gloria también, y el jurado no vio a Wanda Jean como una mujer intentando sobrevivir.
Vieron a una mujer a la que ya se le había dado una segunda oportunidad y la había desperdiciado. Wanda Jean le dijo al tribunal que había actuado en defensa propia. Dijo que Gloria la atacó otra vez con un rastrillo de mano, igual que más temprano ese día. Pero la policía nunca encontró un rastrillo, y la madre de Gloria, quien presenció el tiroteo de cerca, dijo que no ocurrió así. El jurado no le creyó a Wanda Jean, y el 27 de abril de 1989 la declararon culpable de asesinato en primer grado. Fue condenada a muerte. Años después, su equipo legal presentó algo nuevo. En su audiencia de clemencia, revelaron que Wanda Jean había tomado un test de coeficiente intelectual en los años 70. ¿Y su puntuación? Solo 69. Lo suficientemente baja para calificar como una persona con discapacidad intelectual. Y ese solo número pudo haberlo cambiado todo. Pero había un problema. En el juicio, Wanda Jean había mentido. Afirmó que se había graduado de secundaria. Dijo que tenía un certificado de asistente médica. Pero no era cierto, y la fiscalía usó esas mentiras en su contra. Dijeron que no era una persona con discapacidad mental, sino manipuladora. Y ni siquiera su propio abogado lo sabía. No tenía los recursos para investigar su pasado, y Wanda Jean probablemente no comprendía cuánto daño le harían esas mentiras. Al final, nada de eso importó. Las apelaciones se agotaron y el tiempo se acabó. Wanda Jean pasó los siguientes 12 años en el corredor de la muerte, y a medida que se acercaba la fecha de ejecución, se aferró al único lugar que le quedaba, la fe. En sus últimos meses, se convirtió en cristiana renacida, y según su consejero espiritual, quizá buscó redención no solo para sí misma, sino también para reconectarse con un mundo que le había dado la espalda. El 11 de enero de 2001, Oklahoma llevó a cabo su ejecución. Ese día, 24 familiares de las víctimas se mantuvieron en silencio. Algunos habían perdido a Gloria Leathers, otros a Dedra Petus. Ambas estaban muertas por culpa de la misma mujer, y ahora estaban detrás de una ventana polarizada, observando cómo el Estado ejecutaba su sentencia. Entre ellos estaba LaToya, la hija de Gloria. Dijo que la muerte de Wanda no devolvería a su madre, pero era algo. Le daría cierre a la familia. Wanda Jean no pidió una gran última comida, solo una bolsa sencilla de papas fritas. Y cuando llegó el momento, Wanda Jean yacía en la camilla con una camiseta gris de reclusa, cubierta casi por completo por una sábana blanca. Se veía tranquila y mantuvo los ojos abiertos. Un capellán leyó en voz alta pasajes de la Biblia, y cuando le preguntaron por sus últimas palabras, la voz de Wanda Jean fue suave pero clara. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», dijo, repitiendo las palabras de Jesucristo en la cruz. «Eso es todo. Gracias». Luego sonrió a su abogado y sacó la lengua, desafiante hasta el final. A las 9:21, fue declarada muerta. Wanda Jean Allen tenía 41 años. Se convirtió en la primera mujer negra ejecutada en Estados Unidos en más de 50 años, y en la primera mujer ejecutada en la historia del estado de Oklahoma.